Hola queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa de hoy en el canal Enseñanza Bíblica, un canal donde aprendemos, reflexionamos sobre algunos aspectos de la palabra del Señor y es con mucho gusto que lo hacemos y sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Antes de leer el capítulo de hoy, que es Isaías, el capítulo 48, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija, que Él nos ayude a poder disfrutar del capítulo de hoy porque es un capítulo muy profundo. Querido Padre que moras en el cielo, gracias, oh Dios, por enseñarnos en el libro de Isaías cuánto nos amas como pueblo. Señor, qué paciencia tuviste con el pueblo del pasado. Te pedimos, por favor, que esa paciencia que has tenido con ellos, que también la disfrutemos nosotros, pero lejos de no alcanzar el plan propuesto para ellos, que en nosotros sí se cumpla tu plan, oh Dios. Que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, oh Dios. Lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo de hoy, queridos amigos, es un capítulo que tiene 22 versículos. No lo vamos a segmentar por partes, sino que vamos a ir dividiéndolo de manera temática al capítulo. En primera instancia, Dios habla con su pueblo. Es una charla muy directa que Dios tiene, muy sincera que Dios tiene con su pueblo. En el capítulo de hoy podríamos titularlo, ¿no? Una charla con Dios. Podríamos titular el capítulo de hoy de esa manera. En los versículos 1 y 2, Dios les hace una referencia a cómo se presenta el pueblo. El pueblo, pese a que estaba de manera desobediente para con Dios, el pueblo seguía prometiendo, seguía creyendo de que eran parte del pueblo de Dios, pese a que estaban en desobediencia y alejamiento de Dios. En los versículos 1 y 2, Dios les dice, se apoyan en mí. Le dice, el nombre dado por Dios a su pueblo. Ustedes, pueblo, están tomando mi nombre. Ustedes hacen promesas y confían en ese nombre. Ustedes invocan ese nombre, pero no son leales a mí. No andan en mis caminos. No andan en mi justicia, le dice Dios al pueblo. En el versículo 4, Dios le da un análisis de cómo calificaría el temperamento de su pueblo. Y dice que era un pueblo duro de cerviz, con una mente de bronce, de hierro, ¿no? Un metal duro. Uno debe saber que en la parte de la frente están los lóbulos frontales, ¿no? Que son los que permiten el razonamiento, la lógica, el pensamiento del ser humano. Y Dios dice, no comprenden, no entienden lo que les digo. Son un pueblo duro de cerviz. Y en el versículo 8 dice, tú eres rebelde desde que naciste. Puede ser el nacimiento físico, o también puede ser el origen del pueblo de Dios cuando Dios llama a su pueblo desde los tiempos de Moisés. Dice el versículo 8, no, tú no habías oído ni sabías nada, ni tus oídos fueron abiertos de antemano, porque yo sé que no haces más que traicionar y que te llaman rebelde desde el seno materno. Esta es la condición o la calificación, la descripción que hace el Dios del cielo de cómo era el corazón del pueblo. Yo me preguntaba, ¿no?, mientras lo estudiaba, si Dios hiciera una descripción, una declaración de cómo es mi interior,
¿qué escribiría? ¿Qué encontraría allá adentro, no? Y esto era lo que tenía el pueblo. Ahora, por eso Dios le manda a Isaías. Y es interesante que todos estos capítulos, desde el 40 en adelante, se vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo ideas de la omnisciencia de Dios, la eternidad de Dios, el poder de Dios, el Dios creador, el Dios que gobierna la historia, el Dios que tiene dominio sobre todo elemento gubernamental. Es la pedagogía de Dios, la repetición. El versículo 3, Dios dice que Él maneja la historia, como acabamos de decir. Dios conduce a reinos, presidentes, instituciones que tienen relación con lo gubernamental. Dios anunció estas cosas antes de que sucedieran. O sea, Dios se adelantó a la situación misma. En el versículo 5, Dios dice que lo hizo de esta manera porque el pueblo idólatra le iba a declarar o le iba a dar el crédito a sus ídolos, a sus dioses con minúscula. Por eso Dios dice a Isaías, escribe y deja registro de esto para que la gente del pueblo sepa quién le contó estas cosas nuevas que ellos no sabían. El versículo 6, Dios tenía un plan. ¿Y saben cuál era el plan de Dios para Israel? Querido Israel, quiero que vivas mis preceptos. Pero no solamente que los vivan ustedes, sino que lo cuenten a otras personas. Dice el versículo 6. Tú has oído, has visto todo esto y ustedes ¿no lo van a anunciar? Desde ahora te hago oír cosas nuevas, guardadas en secreto y que no conocías. En esto tiene relación al versículo 20, también ustedes lo pueden leer allí. Dice, clama, grita, canta en son de júbilo lo que vendrá, lo que haremos con Babilonia. El versículo 7, Dios le cuenta el futuro para aumentar la fe de su pueblo, para fomentar la credibilidad, la lealtad y la confianza hacia la persona de Dios. Ahora son creadas, no desde hace tiempo, antes de hoy, nunca las habías oído para que no dijeras, ya las sabía. O sea, Dios le dice, yo te lo digo antes de tiempo para que confíes en mí. Tengas la fe de que yo conozco lo que va a venir. Te lo cuento no para retarte, no para tratarte mal, sino para que sepas que te doy una chance de cambiar. De que no es necesario de que sigas por ese rumbo. En los versículos 9 y 11 hablan de que las naciones escucharán una descripción errada del carácter de Dios si Dios aniquila a su pueblo. Las naciones dirían, como se acuerdan allí en Éxodo 34, Dios le dice a Moisés, ¿cómo que vas a matar al pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? Ah, los sacó para matarlos en el desierto. Se van a burlar, Señor. Tu nombre va a ser blasfemado. Y Dios le dice, me arrepentiré del mal que estoy por hacer, lo que había planificado. Su nombre es santo, misericordioso, tardo para la ira y grande en amor. Oh Dios, actúa para que vean tu forma de ser. La manifestación de amor de parte de Dios a su pueblo no fue porque Israel se convirtió, sino porque el nombre de Dios debía ser y Dios deseaba que fuera glorificado. Dios dice, no te voy a castigar más por amor a mi nombre. El versículo 10 dice, yo te purifiqué y no por dinero. Te probé en el crisol de la aflicción. Lo hice por mí, solo por mí, porque ¿cómo iba a ser profanado mi nombre? Y mi gloria no la cederé a ningún otro. Para que otro no diga, esto es por la gloria de tal Dios. Es porque Baal nos ayudó.
Es porque Nebo estuvo con nosotros. Es porque Bel, como decíamos ayer en el capítulo anterior. No, dice Dios, a eso no lo entrego a nadie. Por eso ahora Dios va a describir sus características. En el versículo 12 se habla de el primero y el último. Es decir, alfa y omega, como se habla en el Nuevo Testamento. Principio y fin. Inicio y final. En el versículo 13 se habla nuevamente de Dios, el Creador. Ese Dios creador del universo llamó, dio origen a su pueblo para que fuera su representante en la tierra. En el versículo 14, Dios se manifiesta como un ser omnisciente, superior a ídolos y que tiene un amor enorme, un corazón muy, muy amplio. Dice el versículo 14, muy bonito, la segunda parte, ¿no? Dice, aquel a quien ama el Señor cumplirá su voluntad sobre Babilonia y sobre la raza de los caldeos. En esta porción, los versículos 13, 14, hablan algunos que se describe a Ciro, otros que se describen a Israel. Pero a ambos se aplica el mismo principio, un Dios que tiene planes tanto para su pueblo, así también como para el instrumento que iba a lograr ese plan. El instrumento humano, ¿verdad? El versículo 15 es tremendo este texto. Uno dice, cuando mira a Babilonia, dice, es que no va a ganar Babilonia. Si tenía triple muro, era la ciudad más poderosa, tenía un río que pasaba, era una ciudad riquísima. Bueno, yo les quiero decir que la Biblia dice, allí en Daniel 1 y acá también en el versículo 15, yo, dice Dios, yo di el éxito a Babilonia. Ustedes creen que las naciones se manejan solitas, dice Dios, pero el éxito de esta nación es porque yo se lo di. Y ahora Dios hace una invitación a su pueblo. Vengan, vengan, reunámonos, escuchen mi propuesta. Dios, es interesante que por el texto 16 tiene que hablar Cristo acá. Qué impresionante. Cristo Jesús descendió para hablar con su pueblo. Y ustedes dicen, ¿y por qué Ezequiel decide Cristo? Porque al final de ese texto dice, ahora me han enviado el Señor, Dios el Padre, y su Espíritu. Allí en Isaías 42:1 se hace la alusión también a la deidad divina. Y ahora hay una propuesta condicional. Versículos 18 y 19. Así habla el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. O si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río, o tu paz sería como un río, y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Noten ustedes que esta descripción que hacen los versículos 18 y 19 era condicional. Muchos dicen que esas profecías se van a cumplir nuevamente en Israel literal. Pero saben que esta es una condición que Dios daba. Y si el pueblo no cumplía esa condición, esta promesa quedaba totalmente inhabilitada. ¿Por qué propósito Dios nos habla a nosotros? Juan 10, 9 y 10 dice que Dios nos entrega en ese hablar salvación, fortaleza y vida abundante. Juan 6, 33 dice que Él nos entrega la oportunidad de vivir, la existencia. Juan 17:3 nos lleva después de que uno muere. El Señor me habla para que no muera eternamente, sino que pueda ser levantado en la resurrección final y pueda disfrutar de la vida eterna. Y Hebreos 10:20 habla de que ahora, gracias a Jesús, tenemos un camino para ir a la presencia, al trono
de la gracia. Podemos hablar con Dios de manera confiada. En el versículo 18, permítanme hablar un poquito acerca de el aspecto moral de Dios, de la ley de Dios. La ley de Dios es para el bien del ser humano. Estas leyes nos guían por caminos positivos, por caminos buenos, caminos de paz y caminos de justicia. Todas estas leyes son para nuestro beneficio. Estas leyes nos protegen del pecado y del sufrimiento. Nos resguardan, nos conducen por el camino del bien. Pero, dice el versículo 22, para el impío no hay shalom, no hay prosperidad, no hay paz. Algunas conclusiones del capítulo de hoy. Algunas ideas generales para que reflexionemos. Hay algunas más, obviamente. Pero primeramente, Dios nos regaló la profecía, el espíritu de profecía, para que confiemos en sus planes. Queridos amigos, nosotros tenemos esta profecía de Isaías en el presente para que confiemos en la persona que controló el pasado, que inclusive en el tiempo presente de ese pasado, cuando Isaías estaba hablándole al pueblo, Dios ya sabía lo que iba a venir en el futuro para con ese pueblo específicamente. Los versículos 10 y 11, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, no mire las tribulaciones como un castigo divino. Tome impulso moral, espiritual. Alcance un nuevo nivel de perfección con ese problema que le vino a la vida. No se tire al desgano espiritual. No sea debatido tan fácilmente. Por favor, luche y deje que el dolor y esas situaciones difíciles no lo dejen igual a usted. El versículo 14, Dios cumplirá sus planes porque Él nos ama. Y Dios, dice Pedro, es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda. Nadie se pierda, todos se salven. Y finalmente, los versículos 17 y 18. Las leyes de Dios son para nuestro bien. Las leyes de Dios son normativas en las que Dios jamás nos va a quitar, nos va a prohibir algo bueno, algo que nos haga bien. Dios, en este texto del versículo 18, la palabra shalom puede traducirse como paz, prosperidad o felicidad. La vimos allí en el 45:7, ¿sí? Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la shalom, la felicidad. Quiere decir de que en los mandatos morales de Dios, querido amigo, querida amiga, no hay prohibiciones. Muchos dicen, no, porque Dios me prohíbe. Dios es el Dios de los no. No me deja comer esto, no me deja beber esto, no me deja ir a aquel lugar, a aquel otro. No, Dios no me prohíbe nada. Dios en su ley recomienda al ser humano. La ley de Dios es para nuestra felicidad. Y escúchenme lo que les voy a decir. Satanás sabe que el centro de la felicidad humana es la obediencia a la ley de Dios. Si usted lo experimenta, me alegro muchísimo por usted y lo incentivo a que lo siga haciendo y a seguir creciendo en la gracia de la obediencia. Pero si usted no lo cree, si usted no cree lo que le propongo, que está bien, yo le hago una contrapropuesta. Siéntese y estudie la ley de Dios. Está en Deuteronomio 5, en Éxodo 20 y se esparce en toda la Biblia. Y lea por allí el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7. Usted estudie la ley de Dios y luego de
conocer la ley de Dios, usted ahora vívala por un mes. Y luego nos puede contar acá por los comentarios la experiencia. Yo le aseguro que la ley de Dios le protegerá su vida. Desde que se desobedeció la ley de Dios en el cielo con la rebelión de Lucifer, empezó el caos, la división, el desorden y finalmente la muerte. Querido amigo, el apóstol Pablo allí en Romanos 13 habla de que el que ama, el que cumple la ley, alcanzó la plenitud del amor. Para con Dios, sentido vertical, y para con el prójimo, sentido horizontal. Yo deseo de corazón que Dios nos permita deleitarnos en el capítulo de hoy. Que tengan un feliz jueves. Dios les cuide, les bendiga y nos vemos mañana si el Señor lo permite.